Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los grandes actores españoles de todos los tiempos. Cuando el equipo de rodaje se iban a comer, dejaban los guiones encima de las mesas, y entonces yo leía los guiones y veía que había un papel de un botón que llevaba un ramo de flores. Entonces le decía al ayudante, ¿por qué no hago yo el papel del botón ese que lleva las flores? Ya, chico, sigue de te deja de tonterías. Os hablaremos del asesino real que inspiró películas como Psicosis o La Matanza de Texas. Aquella noche después de que os fuerais, yo la subí a mi camioneta y me la llevé a casa. La tengo allí desde entonces. El actor y humorista Leo Harlem nos contará sus primeras experiencias cinematográficas. Yo trabajaba en un bar en Valladolid, el Harlem, que por eso es el apodo del Harlem, que está lo del Teatro Calderón muy cerca. Entonces todos los actores y la gente que venía gorda al festival, de una forma u otra pasaban siempre por allí. Y tendremos también una de indios y soldados del 7º de Caballería. Recordaremos cómo ha visto el cine la batalla en la que el general Custer y todos sus hombres fueron masacrados. No sé ni dónde me encuentro ni qué día es hoy. La madrugada del 25 de junio. Y está usted en Rots Van Ray, sobre el río Little Bihorn. Si estáis listos, que comience Sucedió una noche colección. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. You faced it, I always get my man. Sooner or later you're gonna decide. Sooner or later there's nowhere to hide. Baby, it's time, so I waste it in chatter. Hemos empezado el programa con Madonna y esta canción titulada Sooner or Later, que el gran mago del musical de Broadway Stephen Sondheim compuso para la banda sonora de Dick Tracy, la película dirigida y protagonizada por Warren Beatty en 1990. Madonna, que era también una de las protagonistas del film, interpretaba esta canción que ganó el Oscar al mejor tema de banda sonora en la ceremonia de 1991. Pero vamos ya con el primer contenido del programa de hoy. En los próximos minutos vamos a recordar a uno de los grandes actores de la historia del cine español. Falleció hace casi 18 años, pero nadie ha podido olvidarle porque fue uno de los más grandes. Os estamos hablando de Paco Raval. En 1957, Paco Raval viajó a México para rodar Nazarín a las órdenes de Luis Buñuel. Antes de emprender el viaje, indagó en torno a los gustos del director, al que aún no conocía, y le llevó dos regalos:
una pistola húngara del siglo XVII para su colección de armas y una frasca de Valdepeñas. En su primer encuentro apuraron casi todo el vino y entre los dos surgió una complicidad especial. ¿Qué tal está usted, don Luis? Y él me dijo, chico, llámame Luis. Y yo le dije, no, es que le tengo respeto. Ah, me encanta que me tenga respeto. Muy bien, bueno, pues ahora de aquí en adelante yo seré tu tío y tú mi sobrino. Para mí fue el conocimiento de un hombre extraordinario. Desde entonces Paco Raval y Luis Buñuel mantuvieron siempre ese trato familiar, pero el respeto por el director fue en aumento, ya que el actor era consciente de que a él, en buena parte, le debía su reconocimiento internacional. A lo largo de 50 años, Paco Raval rodó más de 200 películas. Hombre de trato fácil, gran conversador y excelente compañero. Leí un libro de Michael Redgrave, el padre de Vanessa, que decía que un actor no debe trabajar nunca ni para el público ni para él mismo, sino para el compañero. Porque trabajando para el compañero, trabajas para el público, para ti y para el compañero, ¿no? Quizá por eso no había nadie en el mundillo del cine español que no hablase de él con una sonrisa de cariño. En lo político siempre estuvo vinculado al Partido Comunista de España. Yo desde luego soy simpatizante de una idea que lucha por una igualdad social. Si eso se llama comunismo o se llame como se llame, yo estoy al lado de la gente pobre. Pero para Paco Raval, por encima de las ideas estaba la lealtad. El 20 de noviembre de 1975, lo primero que hizo al enterarse de la muerte de Franco fue acudir a casa del director Rafael Gil, que había sido uno de los pilares del cine franquista. «He decidido quedarme en su casa para vigilar que no le pase nada», le dijo. Rafael Gil le había dado su primera oportunidad y a sus órdenes rodó muchas de sus primeras películas. De hecho, no solo mantuvo una gran amistad con él toda su vida, sino que incluso soñaba con él a menudo. Sueño a mi padre, a Buñuel y muchas veces a Rafael Gil. Paco Raval nació en Águilas, provincia de Murcia, más en concreto en la Cuesta del Gos, una zona minera donde trabajaba su padre, hasta que este fue contratado para trabajar en las obras del Valle de los Caídos y la familia se trasladó a Madrid. Cuando terminó la Guerra Civil se colocó en Cuelgamuros, el famoso Valle de los Caídos, para abrir el boquete. Él y 5 extremeños le pegaron allí el primer picotazo. De ahí fue donde se le fue incrementando la silicosis. Como su padre estaba enfermo, él desde muy pequeño empezó a trabajar vendiendo pipas y caramelos y más tarde entró como electricista en los estudios Chamartín. Cuando el equipo de rodaje se iban a comer, dejaban los guiones encima de las mesas y entonces yo leía los guiones y veía que había un papel de un botón que llevaba un ramo de flores, ¿no? Entonces le decía al ayudante, ¿por qué no hago yo el papel del botón ese que lleva las flores? Ya, chico, sigue de electricista, deja de tonterías. Lo más que le dejaban ser era doble de luces, es decir, el que se ponía en el lugar de los actores para ver cómo quedaban iluminados. Hasta que un día el director Rafael Gil se fijó en él. Ese chico tiene cara de cateto. Le vamos a dar un papel de figurante. Que salga en la escena de los corrales. La película era La pródiga. A partir de entonces, Paco Raval ya no volvería a desenrollar cables. Estas fueron las primeras palabras que pronunció en una película. Su papel, viajero anónimo, pero con 2 frases. ¿A qué hora pasa el Correo de Castilla? A las 3:20 parece. ¿Y a qué hora llega a Palencia? Hacia medianoche. Después de varios años como figurante o haciendo papelitos insignificantes, inició una exitosa carrera como galán, ayudado por una voz profunda y un físico viril. No te preocupes. Si no sacas las uñas, nadie se entera de que las tienes. ¿Y es que hace mucha falta tener uñas? Siendo hombre, sí. Siendo mujer, basta tener los ojos que tú tienes. Rápidamente se convirtió en uno de los rostros habituales del cine español. Muy bien, procedamos a la llamada. ¿Qué ajeno estará este buen señor de que le van volando por el éter 2.000 pesetas con las que no contaba? Vamos a ver. Historias de la radio, La guerra de Dios, Amanecer en Puerta Oscura. El segundo capítulo de su carrera, como contábamos al principio, lo abrió el sacerdote que interpretaba en Nazarín. ¿Y ha pensado dónde ir? Si me suspenden las licencias, haré lo que siempre he deseado. Irme al campo, donde podré sentirme más cerca de Dios. La repercusión internacional de la película le permitió trabajar en proyectos arriesgados, tanto desde el punto de vista cinematográfico como ideológico. En España rodó Sonatas a las órdenes de Bardem. Empezaron a llegarle ofertas de otros países y figuró en los repartos de directores como Antonioni, Visconti o Jacques Rivette y volvió a trabajar con el tío Luis en Viridiana. Con esta gente va a conseguir poco, muy poco. Esos tiempos ya pasaron. Me debía dejar que los pusiera todos en la calle. ¿Tanto le molestan? Francamente mucho. Y más que nada por usted. Con socorrer a esos pocos entre tantos miles no arregla nada. También Hollywood se fijó en él, pero a diferencia de su amigo Fernando Rey,
Paco Raval nunca fue capaz de dominar el inglés. Mientras tanto, fuera de la pantalla se iba ganando una legendaria reputación de Don Juan, fama que el actor nunca negó. Cuando yo volví a Águilas, a mi pueblo, después de haber estado en Italia o Yugoslavia, no me acuerdo de dónde venía yo, me reunió allí con unos amigos que habían ido conmigo al colegio, y uno se llamaba Paco Amengual. Aquí lo único que te envidiamos a ti es lo que follas por ahí. Y eso que desde el año 1947 estaba casado con Asunción Balaguer, a la que conoció en sus primeros años en el teatro. Asunción, su eterna compañera, que tanto y tanto le perdonó. Llegaba tarde y yo no sabía dónde estaba. Eso es lo que recuerdo que sufría más. Sí, hombre, también pensaba, estará con alguna. Ahí a veces me sentía un poco deprimida, es natural, es un poco de amor propio. Pero cuando oía la puerta que entraba, se me quitaba todo. Decía antes de que llegara, le voy a decir esto y lo otro y lo otro. Y me enfadaría muchísimo, pero ya cuando entraba se me quitaba toda la angustia. Lo veía con esa carita tan simpática y de bueno que no le podía decir nada. Ya lo tenía en casa, ya era mío. Aquellos fueron unos años dorados profesionalmente, en los que Raval, sin embargo, tuvo que afrontar sus propios complejos. Durante cierto tiempo usó peluquín. Lo sabía solamente mi hermano, mi padre y Asunción. Y no se lo dije a mis hijos. Y mis hijos después se han reído mucho, porque mis papás lo sabíamos. Y cuando tú te encerrabas en el váter, decía ella a su hermano menor, Benito, no entremos que estaba para poniéndose el peluquín. Y yo creía que mis hijos no lo sabían. En 1984, Paco Raval y Alfredo Landa subieron al escenario del viejo palacio del Festival de Cannes y recogieron ex aequo el premio al mejor actor de aquella edición. Alfredo Landa y Francisco Raval. Los Santos Indecentes. El Paco Raval que interpretaba a Lazarías de la película de Mario Camus no era ya ni mucho menos el galán de años atrás. Me la solino cada mañana para que no me sagriechen. Era ahora un actor de rostro curtido, surcado de arrugas y de las cicatrices de un accidente de coche que a punto había estado de costarle la vida unos años antes. Doctor, dígame, sí que me desfigurado. Ahora trate de descansar. Es más importante que esté aquí. Usted que sabe, dígame si podré seguir trabajando. ¿Por qué no? Y es que el periodo de la transición había sido duro para alguien como él, que difícilmente podía acomodarse a géneros como el del destape. El actor vale lo que da en taquilla, y tú ahora has bajado mucho. Ya lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Hacer podrías hacer más. Es que no te mueves. Y claro, el público se ha olvidado de ti y eso es gravísimo. Por eso aquel premio en Cannes simbolizaba su vuelta, pero reconvertido en actor de prestigio, capaz como nadie de dar profundidad a los personajes y hacerlos entrañables al espectador. Como agradecimiento se limitó a decir Milana bonita, la frase que repetía una y otra vez el inocente Azarías. Pocos días más tarde viajó a un pueblo de Badajoz para compartir aquel éxito con el Barruntas, el hombre que había inspirado su interpretación. Le vuelvo los gerarios todas las mañanas. Eso está bien. Y a los 8 días salgo a la sierra a correr el cárabo, para que no se meta en el cortijo. En el cortijo. Correr el cárabo. ¿De qué está hablando? El Azarías no es malo, señora. Solo una miaja inocente. Y ahora ando criando unas milanas. A partir de entonces, fuera en cine o en series de televisión, Paco Raval fue encadenando personajes diferentes, pero al mismo tiempo parecidos, porque todos compartían y contagiaban una gran humanidad. ¿Y cuánto tiempo te queda a ti de cárcel? 11 meses, con la condicional la mitad. Me parece que nos vamos a entender. Tú necesitas mi ayuda y yo necesito la tuya. Tú me ayudas aquí en la cárcel y yo te ayudaré cuando salgas. ¿Eh? Trato de tu socio. Mientras que estés en el talego, ningún fulano le tocará un pelo. De eso me encargo yo. Truanes, Epílogo, el disputado voto del señor Cayo o este otro personaje que nació de la televisión. ¿Usted sabe quién soy yo? No tengo el gusto de conocerlo. José Álvarez Juncal, matador de toros. Y he salido muchas veces por esa puerta. El actor solía abordar con mimo su composición, desde el acento al aspecto físico. Antes de interpretar a Juncal, por ejemplo, se hizo un habitual de una tertulia taurina en Sevilla. Y usted se preguntará, ¿quién es este hombre tan amable que me pasa de un lado a otro? José Álvarez Juncal, matador de toros, natural de Carmona y enrasado con mazarrón, provincia de Murcia. Raval decía que nunca se jubilaría mientras tuviera memoria, y la memoria nunca le falló. Es como un relámpago desgarra el cielo y anticipa el poderoso ruido del trueno. En Goya, en Burdeos, revivió al pintor aragonés en la tapa de sus pinturas negras, gracias a la fuerza de su rostro y a la energía de su personalidad.
un aragonés sordo como su tío Buñuel, un Goya que le valió su segundo premio Goya de interpretación tras el conseguido 10 años antes por Átame. Gracias por haberme devuelto la cabeza que alguien la robó en mi tumba de Burdeos. Aquel personaje y aquella película acabaron pareciendo una travesura del destino. El 29 de agosto de 2001, Paco Rabanne murió repentinamente en un avión. El avión sobrevolaba en ese momento la ciudad de Burdeos. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Estamos escuchando un tema compuesto por Clint Eastwood y que seguro muchos reconocen, ya que era la música que acompañaba a una de sus mejores películas, Sin Perdón. Al director le gustaba componer las bandas sonoras de sus películas, a menudo en colaboración con su amigo Lenny Niehaus, como ocurría con esta melodía de Sin Perdón, el tema de Claudia. Y así, con esta musiquita triste, pasamos al siguiente reportaje. Una de las series que nos ofreció nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon llevaba por título Asesinos, y en ella nos contaba la historia real de criminales psicópatas que han sido llevados a las pantallas. El capítulo que recuperamos hoy es especialmente espeluznante. Jack Bourbon presenta Asesinos. Siempre se dice que la realidad supera a la ficción. Y si dejamos a un lado mis sueños eróticos, esto es casi siempre cierto. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez en quién se han inspirado los guionistas de cine para crear a todos esos psicópatas que aparecen en las pantallas? ¿Se acuerdan de este? Si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. Sí, en efecto, es Norman Bates, el protagonista de Psicosis. Ese dueño de motel obsesionado con su madre. Mi madre, sabe usted, mi madre está... no sé cómo decirlo. Está un poco mal de los nervios. No sé por qué ha hecho eso. En realidad podía acostarme sin cenar. Lo lamento. Quisiera poderme disculpar por ella. No se preocupe. ¿Y qué me dicen de este otro? Esta es la única imagen que se tiene de Thomas Hewitt, el hombre al que llamaron Leatherface, cara de cuero. El caso aún continúa abierto. ¿Qué mente tan retorcida podría crear a alguien tan siniestro como el cara de cuero de la matanza de Texas? Y hablando de cuero, ¿se acuerdan de este otro psicópata de película que se hacía vestidos con las pieles de sus víctimas? ¿Sabe por qué le llaman
Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen. Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City, porque arranca la piel a sus víctimas. ¿Por qué, según usted, les arranca la piel, agente Starling? Sorpréndame con su perspicacia. Eso le excita. Pues bien, los tres, Norman Bates de Psicosis, Leatherface, cara de cuero de La Matanza de Texas y el Buffalo Bill del Silencio de los Corderos, están basados en el mismo hombre, uno de los asesinos en serie más tristemente célebres de la historia criminal de los Estados Unidos. Se llamó Ed Gein y se le conoció como el carnicero de Plainfield. Y esta es su historia. Ed Gein nació y se crió en una granja a las afueras de Plainfield, un pequeño pueblo del estado de Wisconsin. Su padre era alcohólico y su madre una fanática religiosa. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la existencia de la vida eterna. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Una mujer que además consideraba a las propias mujeres como una causa de pecado y por tanto quería mantenerlas lejos de sus hijos. La infancia de Ed y de su hermano Henry fue muy dura. Su madre les impuso una estricta disciplina, les castigaba y les daba palizas mientras que el padre se gastaba todo el dinero en la taberna del pueblo. Las discusiones en casa eran constantes. ¡Mira en lo que se está convirtiendo por consentirle tanto! Si no fuera por mí, estaríamos muriéndonos de hambre. Más vale que te calles. ¿Por qué estáis gritando otra vez? Henry, sube a tu habitación. Uno de los hechos que marcaron su adolescencia, según se cuenta, fue ver cómo sus padres hacían la matanza de los cerdos. Ed se aficionó a leer cómics, revistas y libros sobre asesinatos, muertes violentas y aquellos que contaban las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. ¿Te gusta leer esas cosas sobre cazadores de cabezas? Sí, sobre eso. Caníbales. Acabo de comprarme un libro sobre resucitación. En la escuela apenas tenía amigos y su madre, como hemos dicho, le prohibía relacionarse con chicas. Todo lo que tenía que ver con el sexo femenino era pecado. Siervo del demonio, que sucumbes a la tentación. No estaba haciendo nada, mamá. A mí no me mientas, chico. Ni puedes mentirme a mí, ni mucho menos a Dios. No te dije que no leyeras esas porquerías. ¿Acaso no te hablé sobre la sórdida lujuria? El padre de Ed Gein enfermó en 1940. Creo que se está muriendo. Me parece que es una neumonía. ¿Cuántas veces le dije que la bebida acabaría con su salud? Y ahora Dios le está haciendo pagar por sus pecados. Deberíamos llevarle al hospital. Sí, mamá, en mi camioneta. A mí no me desobedece ningún marica. Ven aquí cagando leches. Hay que levantarle. Podréis entre los... Podremos. Venga, Eddie. Y finalmente murió. Ed tenía 34 años y seguía viviendo en casa de sus padres. Desde ese momento la relación de dependencia con su madre se hizo más intensa. Su hermano Henry decidió casarse e irse a vivir a otro sitio. He conocido a una mujer. Me voy a vivir con ella y con sus hijos. Pero, ¿y mamá? Os apañaréis perfectamente sin mí. De todos modos, nadie hace nada como es debido para esa vieja santurrona. Henry acabaría muriendo en extrañas circunstancias en un incendio causado por unos rastrojos que él y su hermano quemaron tras el jardín de su granja. El cadáver presentaba golpes en la cabeza realizados con un objeto contundente, pero en el certificado de defunción se decía que la causa de la muerte había sido la asfixia. Era el año 1944. Poco después su madre sufrió un ataque al corazón. Ed la cuidó durante casi un año, pero finalmente murió. Voy a tener que hacerle la autopsia. Parece un ataque al corazón. Era la mejor persona del mundo. ¿Y ahora qué será de mí sin mi madre? Lo era todo para mí, doctor. Tras la muerte cerró con llave la habitación de su madre y la conservó tal y como ella la había dejado. A partir de ese momento comenzó a relacionarse más con sus vecinos, realizando pequeños trabajos como cuidar a los niños pequeños. ¿Nos cuentas otra historia de fantasmas, Eddie? Claro. Ahora no, estamos jugando. Te toca a ti, Eddie. ¿Tienes algún 6? No, roba carta. Pero algo estaba cambiando en la personalidad de Ed Gein y el 8 de diciembre de 1954 cometió su primer asesinato. Creía que te habías ido a casa, Ed. Voy a cerrar. Hasta mañana, Ed, querido. ¿Qué te pasa? Estás muy raro. Más que de costumbre.
La víctima se llamaba Mary Hogan, pero su cadáver no apareció. Se encontraron restos de sangre y un cartucho de escopeta. Todos los habitantes del pueblo especulaban acerca de lo que podía haber sucedido. El dueño del aserradero recordó haber visto a Ed Gein sentado en el fondo de la barra de la taberna de Hogan, solo y absorto en sus pensamientos, contemplando a la propietaria con ojos fríos e inexpresivos. Otros vecinos recordaron que Ed bromeaba frecuentemente sobre el paradero de Mary Hogan. Aquella noche después de que os fuerais, yo la subí a mi camioneta y me la llevé a casa. La tengo allí desde entonces. Demonios, Ed. Te aseguro que es la mar de raro tu sentido del humor. 3 años después de ese crimen, el 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinó a la dueña de una ferretería, Bernice Warden, disparándole un tiro en la cabeza con un rifle de caza. Pero cometió un error. ¿Brian ya se ha ido? Sí, así es. Anticongelante, ¿verdad? Sí, me has leído el pensamiento. Oye, Ed, ¿por qué no has ido tú a cazar un ciervo como los demás? A mí no me gusta cazar ciervos. Tanta sangre y tripas. Me dan ganas de vomitar. Sí, yo fui a cazar una vez y tampoco me gustó mucho. En cambio, pescar es mi deporte. Había entrado en la tienda con la excusa de comprar líquido anticongelante para su furgoneta y su nombre figuraba apuntado en el libro de contabilidad de la tienda como último cliente. La policía arrestó a Ed y registró su granja. Allí encontraron el cadáver de una mujer colgada boca abajo de unas poleas, decapitado y desnudo. En una bolsa apareció la cabeza de Bernice Warden. Ed Gein tenía una colección de cráneos humanos y máscaras hechas con piel humana. Había cajas con huesos y en la cocina hallaron una olla hirviendo con el corazón de Bernice Warden. También hallaron la cabeza de Mary Hogan en otra de las bolsas. Sé que estás alterado, pero piensa lo que dices. ¿Eddie Gein? Sí ha cuidado a mis hijos. Nadie podía dar crédito a semejante horror. En la comisaría, Ed admitió que muchas veces sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres que le recordaban a su madre. También reconoció que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y que de alguna manera ésta le animaba a matar. Edward, Dios quiere encomendarte una misión. ¿Estás dispuesto a servirle para que me deje volver contigo? Estoy dispuesto, mamá. Quiero servir al Señor. Dime, ¿qué es lo que quieres que haga? ¡Mata a la mal hablada, hijo! Según los psiquiatras, Ed Gein mataba a mujeres y desenterraba cadáveres no solo para revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella. Por eso confeccionaba todas aquellas prendas de vestir con la piel de sus víctimas. Muchas noches enfundaba esos trajes y se paseaba por su casa imitando los gestos y la voz de su madre como si ella estuviera viva. Te quiero mucho, mamá. Cuánto me alegra que hayas vuelto. Yo también te quiero, hijo. Siempre has sido mi favorito. Ed Gein ingresó en un hospital psiquiátrico en 1958. Fue un recluso modelo, destacando por su buen comportamiento, tanto con guardias como con el resto de los internos, así como realizando labores y varios trabajos que le valieron una buena reputación. Es un buen sitio, un buen hospital. La gente me trata bien. Aunque algunos están bastante trastornados. Ed Gein pidió la libertad en 1974. El juez de vigilancia penitenciaria que llevaba el caso solicitó que unos psicólogos estudiaran su estado y estos unánimemente dictaminaron que debía continuar internado. Murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984. De su caso se hizo una película en el año 2000 que, curiosamente, no tuvo mucho éxito. Quizá la realidad era tan insoportable que los espectadores prefirieron no verla, no saber que semejante monstruo había existido de verdad. Preferían todos aquellos personajes de ficción que se habían inspirado en él y que solo eran un pálido reflejo de su oscura personalidad. Continuará.
The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. No more his eager call, the writings on the wall, the dreams you've dreamed have all gone astray. The man that won you has run off and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. Estamos escuchando a Judy Garland con uno de sus grandes clásicos, The Man That Got Away, la canción de la película Ha nacido una estrella que George Cukor dirigió en 1954 y Judy y James Mason protagonizaron. Y ahora vamos a recibir al humorista Leo Harlem, con el que charlamos hace un año tras estrenar su película El mejor verano de mi vida. Leo Harlem utiliza a menudo a actores y películas para sus monólogos cómicos, pero también le hemos visto haciendo de actor en largometrajes como Villaviciosa de al lado, Torrente 5, Operación Eurovegas o Perdiendo el Este. Además, como vamos a poder comprobar, Leo Harlem es desde hace muchos años un gran aficionado al cine. Yo nací en un pueblo del Bierzo, me crié en Valladolid y llegué a presentar la Seminci un año, que fue una cosa muy bonita, me lo pasé muy bien. Mucha gente dirá, ¿qué hace este tío en la Seminci? Y digo, pues yo he hecho muchas cosas por la Seminci. Yo la verdad tengo el récord de hacer la cola tumbado en los soportales del Calderón. 3 días enteros estuve. Me barrieron 4 veces los empleados municipales. Yo trabajaba en un bar en Valladolid, el Harlem, que por eso es el apodo del Harlem, que está al lado del Teatro Calderón, muy cerca. Entonces todos los actores y la gente que venía gorda al festival, de una forma u otra pasaban siempre por allí. Paul Auster, cuando estuvieron presentando Lulu on the Bridge. ¿Cuál es el papel? Lulu, van a hacer una nueva versión de La Caja de Pandora. ¿Bromeas? No, no es ninguna broma. Están buscando a alguien desconocido, así que... ¿puedo tener una oportunidad? Mira, Sorbino, estuvieron ahí en el bar. Me encantaría hacerlo. Es uno de los mejores papeles que se han escrito para una mujer. Yo conozco a los que van a rodar esa película. Y a Paul Auster también le hice una caricatura, a mí me gusta mucho el dibujo. Y luego soy muy aficionado al cine, me gusta mucho. Soy muy consumidor de cine. Yo no tengo plataforma ni nada, pero compro muchas películas y todo eso me encanta. ¿Qué me decís de la cabra de Manganeses de la polvorosa en Pueblo de Zamora hace una fiesta muy maja? Coge una cabra, la sube al campanero y la lanza. Bueno, la lanzaban, ahora la ponen un casco de montañero, un arnés, hace una tirolina, baja ya como Tom Cruise en Misión Imposible 2. Y meto guiños ahí, cosas de películas míticas del Exorcista y de tal, porque me gusta mucho, Y de hecho hay películas que las he visto tantas veces que me sé muchos trozos de memoria. El hombre de al lado, por ejemplo, pues me las sé prácticamente todas las partes del Chubelo, me las sé de memoria. Estoy tratando de atrapar unos rayitos de sol. Sí, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. ¿Y su apellido, por favor? Víctor Chubelo. El secreto de sus ojos, pues también me sé parte. Me gusta mucho. Cuando hablan del fútbol, de Racing de Avellaneda, todo eso. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. I put a spell on you. Because you're mine. Me gustan todos los géneros, porque creo que en todos los géneros hay cosas muy, muy buenas. Me gusta mucho Jim Jarmusch, porque cuando empiezas a coger gusto a las cosas y tal, es una época que te pilla en una edad que ese tipo de películas un poco distintas. Kaurismäki, pues ese tipo de un cine que había allá en Valladolid que se llama El Groucho, que íbamos a ver estas películas, a mí me encantaba. Y te he grabado un nuevo CD, ¿ves? Música para viajes.
Eso me lo quedo. Música distinta, cosas distintas, y tengo todas esas películas. Pero me gusta de todo, un buen western, me gusta ciencia ficción, me gusta las películas intimistas, me gusta Bergman, me gusta de todo. Bergman, ¿qué voy a decir de Bergman? Lo que me ha hecho llorar a mí ese tío, pero de impotencia. Digo, es que no lo entiendo. Y he visto casi todas. He visto una que se llama Frescas Salvajes. No, perdón, es Fresas Salvajes. Yo es que cuando hablo de Sueca me caliento de una forma. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. Yo creo que es un tema que está bien también tratarlo. El mundo del espectáculo desde dentro. Lenny, sí, la tengo, la de Dustin Hoffman. Intento dejar clara una cosa. Que la omisión de la palabra la convierte en algo tabú, violento y cruel. Es dura, pero es muy buena. Ahora hay una también, se llama El comediante, que ha hecho Robert De Niro, que hace como de un comediante mayor, pero sí que hay muchas cosas relacionadas. Bueno, la de Broadway de Annie Rose, que es el representante de auténticos desastres del espectáculo. Pero claro, es que hay películas también espectaculares, eso. La de All That Jazz y todo esto es espectacular, es que hay cosas muy buenas. Empieza la función. Yo, por ejemplo, las películas de Billy Wilder, pues a mí Jack Lemmon, tío, yo que me parto el pecho. Es un fenómeno. Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood. ¿Demasiado viejo para mí? Pero luego me gusta Daniel Day-Lewis, me encanta. Es un actorazo, me gusta mucho. Es una película con Gary Grant, películas de Paul Newman, Steve McQueen, los clasicazos de Robert Redford. Coño, Jeremiah Johnson, pues fenomenal. Yo soy yo sé quién eres. Eres el forastero estúpido que llevo oyendo 20 días y oliendo más de 3. Yo soy un enemigo acérrimo de los móviles. O sea, tengo un móvil porque tengo que tenerlo, pero es que es invasivo a todos los niveles. Estás en el cine y el de al lado ya es que son tablets y está con la luz dada y whatsappeando y el de atrás se pone a hablar. ¿Qué pasa? No, estoy en el cine. Tío, sí, lo juro que te he llamado a casa y he hablado con tu madre. No me ha dicho... ¿Qué coño? El gilipollas al que llamas te llamará luego. Sí, Encanto. Después de la película, ¿vale? Dame el teléfono. En películas determinadas, en películas de arte y ensayo, por así decirlo, que era el género de antes, la gente es más respetuosa, es otro tipo de entorno. Pero en películas normales es la avalancha, la palomita, las voces, estoy aquí, José, Handry, el otro habla, déjame el tuyo que me quedo sin batería, pues, y entonces no disfruta. Tiempo desde que no nos vemos. No digas nada, no digas nada más. Yo nunca he provocado nada. A mí las cosas me han ido sucediendo, vienen de una forma natural y estoy contento porque no me crea ninguna presión, ni me crea ningún trauma, ni estar ni no estar. Entonces las cosas van surgiendo, se van haciendo. Nico, ¿Qué? si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? ¿Puente Ovejas? El pueblo donde nació tu padre. Por lo menos hay 2 críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Hace un año que no los veo. Nico, un besito al primo. Venga, luego. El mundo del cine es más complejo, porque yo en mi espectáculo yo controlo lo que yo quiero hacer, lo que quiero decir, me pongo mi ritmo, no tengo que dar cuentas a nadie. El otro día me han invitado a mi restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del tercero. Sushi. Y en el cine, que es muy complejo, pues yo entras ahí como uno más, vas aprendiendo, cosas que yo no sabía, pero te llevan de la mano gente que tiene experiencia, que da gusto trabajar con todos, y la experiencia es muy buena, muy gratificante. Entonces, oye, lo que vaya viniendo por este lado, pues fantástico. Porque a pesar del cierre del balneario, Villaviciosa y sus gentes resurgirán de sus cenizas para afrontar nuevos retos, con gallardía, con fuerza, optimismo y... ¿A quién quiero engañar? Estamos de mierda hasta arriba. Queda inaugurada la feria. Disfrutad, que puede ser la última. ¿Qué sucede? Pues esto es como todo. Al final el público es soberano, el público es el que da y quita razones. Tienes éxito, la gente te sigue. Que no te gusta, la gente se quita. Sí que me gustaría, a lo mejor un día escribir un guión de una película, una historia chula que vea yo. Para primavera del próximo año seguramente haya otro proyecto. Y yo es que las cosas las voy tomando así, según van viniendo. Yo no me creo ningún problema, ni me supone ningún trauma. Leo, creemos que puedes colaborar en esto, ¿qué te parece? Pues fenomenal. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Pero si digo que vamos al 100%. Pero van surgiendo las cosas, yo estoy contento, ellos están contentos, todos estamos contentos, pues adelante. Y para despedirme voy a hacer una recomendación personal. Bueno, 2. Menos smartphone y más vida, ya que salí más a la calle y relacionarse. Y luego, preocupaos en absoluto de que yo os tuitee. Yo siempre os trataré de usted como he hecho toda la vida. Tú y yo, y ante el peligro, tú y yo, siempre unidos, cambiando rumbos y sentidos, aún dando vueltas, nunca te has perdido. Somos tú y yo, y ante el peligro, tú y yo, siempre unidos, viajando sin pisar camino. Ve por delante que yo te sigo.
Compuesta por Dimitri Tiomkin, cierra Los cañones de Navarone, la película bélica de los años 60 protagonizada por Gregory Peck, David Niven y Anthony Quinn, entre otros. Y de guerra vamos a seguir hablando en el último reportaje del programa de hoy. De guerra, pero de guerra contra los indios. Vamos a recordar una de las batallas más famosas de la historia estadounidense que hemos visto reflejada varias veces en el cine, la batalla de Little Bihor. Estamos en la película El hombre que susurraba a los caballos. Christine Scott Thomas y su hija se dirigen en coche hacia el rancho de Robert Redford, en Montana, cuando un cartel en la carretera llama su atención. Grace, fíjate. ¿Quieres verlo? Me da igual. Será divertido. No hemos visto ningún lugar turístico. Es historia. A los 13 años me encantaba hacer cosas así. El lugar es conocido como Monumento Nacional de Little Bihor y se halla situado dentro de la actual reserva de los indios Crow, un lugar de amplias praderas cercano al Parque Nacional de Yellowstone. Por el precio de $8, los visitantes realizan un recorrido a pie o en furgoneta en el que los guías indios les van explicando paso a paso cómo se desarrolló una de las batallas más famosas de la historia americana. Hay también un museo y un monumento en memoria de los caídos del 7º de Caballería, cuyas tumbas rodean el lugar. Es un sitio tranquilo donde se respira paz y quietud, nada que ver con lo que el visitante vería si pudiera coger una máquina del tiempo y retroceder 140 años, situándose en el mes de junio de 1876. No sé ni dónde me encuentro ni qué día es hoy. La madrugada del 25 de junio. Y está usted en Rots Van Ray, sobre el río Little Bihor. El visitante vería entonces ante sí a un hombre alto, vestido con chaqueta de flecos y un sombrero blanco que ocultaba una larga melena rubia. Un hombre al que los indios conocían por el nombre de Hee Esty. Cabello largo. Ah, buen nombre. ¿Cómo lo ganó? George Armstrong Custer alcanzó la fama gracias a su valor durante la Guerra Civil, lo que le llevó a convertirse en general con tan solo 23 años. Después, al frente del 7º de Caballería, dirigió varias expediciones punitivas contra los indios rebeldes. Una de las más crueles fue la llamada masacre del río Washita, donde el batallón de Custer arrasó un poblado indio lleno de mujeres, ancianos y niños indefensos. Estamos realizando una acción legal y la tropa tiene órdenes estrictas de no disparar sobre las mujeres. A menos, naturalmente, que rehúsen a rendirse. Por este y otros episodios, Custer fue sometido a varias cortes marciales y suspendido un año del servicio. Pero también es cierto que bajo su mando, el 7º de Caballería se convirtió en un regimiento mítico, admirado en toda la nación. Estos hombres han combatido ya en 36 encuentros y han limpiado y pacificado esta frontera ellos solos. Para entender lo ocurrido en Little Bihor hay que remontarse varios años antes. En 1868 el presidente Grant había decidido poner fin a las guerras contra los Sioux, firmando con el jefe Nube Roja el Tratado de Laramie, por el cual los indios renunciaban a buena parte de sus territorios, pero se les respetaban otros. Nosotros abandonar praderas para siempre, abandonar poblados junto a grandes ríos, abandonar tierras de caza donde pace el búfalo, abandonar todo menos un sitio, no abandonar jamás Colinas Negras, porque allí habitar espíritus de nuestros padres y nuestros dioses también habitar. El problema surgió tiempo después, cuando empezaron a correr rumores de la existencia de oro en las Colinas Negras. La invasión ha comenzado al saber que una mujer india entregó una pepita de oro como pago de sus compras en un local de la compañía comercial del ferrocarril en Fort Lincoln.
Millares de personas invaden aquella región. El gobierno intentó entonces comprar a los indios los territorios, pero estos se negaron. Unos miles de salvajes impiden el avance de nuestra civilización. Animados por la prensa y los políticos, un gran número de colonos empezó a instalarse en la zona, al tiempo que el gobierno, incumpliendo el Tratado de Laramie, ordenó a los indios que abandonaran las Colinas Negras. Los Sioux y los Cheyennes, dirigidos por los jefes Toro Sentado y Caballo Loco, no aceptaron la orden y lanzaron algunos ataques contra los colonos. El ejército decidió entonces organizar una campaña militar contra ellos. Los generales Terry y Crook concentrarán sus fuerzas en el valle de Yellowstone. 3.000 soldados creo que pueden enfrentarse con 3.000 Sioux. Los generales habían diseñado una estrategia consistente en la formación de 3 columnas que marcharían en maniobra envolvente desde diferentes puntos, para converger cerca del río Little Bighorn, donde se habían agrupado las tribus hostiles. Con lo que no contaban era con que el número de indios en pie de guerra era mucho mayor del que suponían. No solo los Sioux, sino los Cheyenne, Ocalala, Minicaya y Pies Negros, todas las tribus que hay entre las montañas que el ojo no alcanza a ver y las grandes aguas, se unirán para la última batalla. Junto a Little Bighorn se había formado el mayor campamento indio jamás levantado en la historia. En él aguardaban cerca de 10.000 guerreros, pertenecientes a diferentes tribus que habían abandonado sus reservas para ayudar a los Sioux y a los Cheyennes. El día 17 de junio, la primera columna, que mandaba el general Crook, sufrió una derrota ante el ataque de unos 1.000 indios y su avance quedó interrumpido. Mientras, ignorantes de lo sucedido, las otras 2 columnas continuaban su marcha siguiendo el plan previsto. ¡Al galope! En la mañana del domingo 25 de junio, las tropas de Custer divisaron el asentamiento de los indios. ¡Hombres del séptimo! ¡La hora de la victoria ha llegado! ¡Adelante! ¡Hacia Little Bighorn! ¡Y hacia la gloria! Las órdenes que tenía Custer eran las de esperar a que llegaran el resto de las tropas, pero este, tras dividir a sus 600 hombres en 3 batallones, decidió atacar el campamento por su cuenta y riesgo. ¡Toque de carga! Mientras 2 de sus capitanes intentaban rodear el poblado, Custer, al mando de unos 200 hombres, se lanzó directamente sobre él. Pronto se dio cuenta de que había subestimado a los indios. Estos le superaban en una proporción de 20-1, por lo que dio la orden de replegarse. No les dio tiempo a huir muy lejos. En pocos minutos los soldados fueron rodeados por miles de indios encabezados por el temible Caballo Loco, y una lluvia de balas y flechas cayó sobre ellos. ¡No hay espacio para correr! ¡Poneos a cubierto, soldados! ¡Disparad a discreción! Situados en círculo y apenas parapetados por sus propios caballos muertos, los hombres de Custer fueron cayendo uno tras otro. Al amanecer del día siguiente, los cadáveres de 265 soldados yacían en el campo de batalla. Los indios, siguiendo sus tradiciones, les habían mutilado y arrancado sus cabelleras. Tan solo el cuerpo de Custer fue respetado en atención a los tiempos en los que fue admirado como enemigo, pero sus oídos fueron perforados con puntas de flecha para que aprendiera a escuchar mejor en la otra vida, ya que en esta había desoído las amenazas del pueblo indio. A lo largo de la historia se han hecho todo tipo de estudios y conjeturas de cómo Caballo Loco y sus indios vencieron a Custer. Se aprovechó de que sus Springfield solo podían hacer un disparo. ¿No tenían rifles de repetición? No. Ordenó un primer ataque para traer todos los disparos, luego un segundo ataque más antes de que los hombres de Custer pudieran cargar de nuevo. Se han publicado libros con las más diversas teorías. Todos sabemos que Custer murió en Little Bighorn, pero este libro se basa en una conjetura. ¿Y si no fue así? Pero quizás haya sido el cine el medio que más ha popularizado lo que sucedió en Little Bighorn. La batalla aparece ya sea como episodio o como referencia en infinidad de películas. Títulos como Murieron con las botas puestas, Pequeño gran hombre, Fort Apache, La gran matanza Sioux o Winchester 73. Algunas películas nos presentan a Custer como un héroe, otras en cambio son más críticas y se acercan más a la verdad. En mi opinión, el odio de Custer hacia los indios y su ambición habían fermentado en su cerebro. Creía que necesitaba otra de sus dramáticas victorias sobre los indios para que le nombraran presidente de los Estados Unidos.
Esto es un auténtico hecho histórico. Las ambiciones políticas de Custer eran de todos conocidas, y a ellas y a su deseo de gloria personal hay que achacar los diversos errores que éste cometió. Empezando por no cumplir las órdenes del general Terry de esperar a la columna principal antes de atacar. Custer renunció también incomprensiblemente a llevar una batería de ametralladoras que le fue ofrecida, y lo que es más extraño, no hizo caso a sus exploradores cuando estos le advirtieron del gran número de indios que les esperaban. Hay más indios acampados en Little Bighorn que granos en un campo de trigo. Toda clase de indios que usted se pueda imaginar. También cometió el error táctico de dividir a sus tropas cuando lo más lógico era mantenerlas unidas. De nada sirvió que sus capitanes intentaran convencerle de que modificara su estrategia. Pero señor, con parte del enemigo a nuestra espalda y el resto esperándonos en el río, no saldremos de allí. Deje ya de intentar que Custer revoque una decisión. La insensatez de Custer, en definitiva, permitió a los indios lograr una gran victoria sobre los casacas azules, una victoria que, sin embargo, fue el principio del fin para ellos. Hoy hemos ganado. No ganaremos mañana. A partir de la derrota de Custer, el ejército americano se lanzó a una imparable persecución de los guerreros indios. Apenas 5 años después, todas las tribus rebeldes habían sido aniquiladas o confinadas en reservas. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. En la actualidad, el Monumento Nacional de Little Bighorn es una de las grandes atracciones turísticas del estado de Montana y cada año recibe decenas de miles de visitantes. Durante mucho tiempo tan solo hubo una columna que recordaba a los caídos del 7º de Caballería. Hace 15 años, sin embargo, se levantó un nuevo memorial que sirve de homenaje a los guerreros indios que también murieron en aquella batalla. Y es que tuvieron que pasar más de 125 años para que los estadounidenses aceptaran que los héroes de aquel episodio no solo vestían de azul, sino que hubo otros que también cayeron con honor, y estos no buscaban ni el oro ni la gloria, tan solo defender sus tierras y su cultura. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM. Termina el programa, pero si os habéis quedado con ganas de más, podéis acudir a los podcasts de cadenaser.com, donde encontraréis todos los programas de Sucedió una noche colección, para que los escuchéis a la hora que queráis y en el dispositivo que más os guste. Hoy nos despedimos con esta bonita melodía que ya suena de fondo y que es el tema central que Nino Rota compuso para la película Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli. Un saludo para todos y hasta la próxima.